explicar acerca de ANOVA, la historia de ANOVA. ANOVA tiene dos partes, tiene de una y de dos vías. ANOVA nació en el siglo XVII, gracias a estos grandes matemáticos, Hermann y Pascal. Estos matemáticos se dieron cuenta que la probabilidad de ANOVA fue muy importante en ese tiempo, pero no solo fue en ese tiempo, en esa época, sino que también en la actualidad se ve tanto en matemática, estadísticas, correlativo a los números. Se dieron cuenta también acerca del juego del azar, que esto funcionó demasiado en el juego del azar. Influye tanto la probabilidad que es ANOVA. La probabilidad fue muy importante, ya que estos científicos Hermann y Pascal se dieron cuenta de la importancia y se fue aplicando conforme el tiempo. A lo largo del tiempo, en el siglo XX fue llamado teoría matemática rigurosa. ¿Por qué? Porque fue basada en la probabilidad. Aparte de eso, tuvo definiciones muy importantes. ¿En qué? Tuvo definiciones muy importantes porque se fue desarrollando bastante y se vio la capacidad y el resultado en los ingenieros, en los matemáticos, grandes profesores de física, de matemática. ¿Y qué se estudia en eso? Se estudian en matemáticas los números, suma, resta, multiplicación, y se utilizan fórmulas. Lo mismo pasa con un arquitecto. Se necesita de varios trazos, formas exactas. Entonces, fue así como se dio el resultado de ANOVA. Y ANOVA tiene una y dos vías, y una y dos vías. Entonces, a lo largo del tiempo se hicieron dos experimentos. El primer experimento fue se realizó con piedras, levantando un muro se levantó un muro, pero a lo largo del tiempo también se realizó otro experimento que fue realizado con piedras de oruga. Estos son grandes experimentos de estas personas que nos lleva a este pensamiento y nos dice de que la probabilidad también se basa en fórmulas y en teorema. ¿Por qué? Porque en esos experimentos se plasmaron varias fórmulas, varios signos que fueron muy importantes. De eso se trata ANOVA. Fue así como surgió ANOVA, de una y de dos vías. Y a continuación se les dará a conocer ANOVA de una vía y de dos vías. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Mirna Yolanda Lorenzo Sánchez y voy a dar a conocer en qué consiste una ANOVA. Una ANOVA consiste en las diferentes técnicas estadísticas más utilizadas para comparar grupos de medidas y normalmente se emplea para establecer semejanzas y diferencias entre tres o más grupos distintos. El uso de una ANOVA como herramienta se utiliza para conocer la varianza que existe de un factor con respecto a una variable dependiente y cuantitativa. Como también una ANOVA consiste en tres elementos, los cuales son: la primera, que es la variable de objeto de estudio; la segunda, que es la constante que indica toda la respuesta de todos los grupos analizados; la tercera, que es factor diferencial de cada grupo. Como también voy a dar a conocer lo que son las simbologías, o como llamado elementos de una ANOVA, las cuales son la F como fuente de variación, la TC como suma de todos los elementos, la X como el promedio de elementos, la NC como la suma del número de elementos,
la n como número de elementos, la n mayúscula como suma de todos los elementos, la sin x al cuadrado como la suma de cuadrados de elementos, la k como número de grupos, la szt como suma de cuadrados totales, la scg como suma de cuadrados de grupos, la sce como suma de cuadrados de error, la ho como hipótesis nula, la ha como hipótesis alternativa, la fcalc como la función, como la fuente de variación calculada, la fcrit como fuente de variación crítica, la epsilon y la n como mi. Muchas gracias. Soy Gabriela Macario González. Yo voy a estar hablando un poquito sobre qué es una ANOVA de una dirección. Más que todo esto se utiliza para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medidas de 3 o más grupos. Por ejemplo, los estudiantes de varios colegios realizan un examen en una universidad. Ya a la hora de realizar ese ejercicio se estará recibiendo un resultado de cada estudiante diferente. Por lo tanto, ya ahí estamos utilizando la ANOVA de una dirección. ¿Por qué? Porque ya se está viendo el resultado de cada estudiante, que por lo tanto ya se compara el uno con el otro, por decirlo así. También otro ejemplo sería dentro de 5 grupos se les asigna un ejercicio a cada grupo. A la hora de trabajar, ellos realizan el procedimiento de su ejercicio y al finalizar también se recibe un resultado diferente. Ya también en este caso ya se ve el ANOVA de una dirección. ¿Por qué? Porque ya se compara el resultado solamente. Gracias. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Jocelyn Sofía López Rojas Yona. En este momento les voy a explicar un poquito acerca de lo que es una ANOVA de dos direcciones. Anteriormente las compañeras les explicaron que era una ANOVA y que cómo se realizaba una ANOVA de una dirección. Para poder realizar esto, primero vamos a definir lo que es una ANOVA y para qué lo utilizamos. La ANOVA se utiliza para poder comparar resultados de dos o más tratamientos. Es un diseño de análisis que nos permite estudiar simultáneamente los efectos de fuentes de varianza, en este caso de dos fuentes de varianza o más. Dicho análisis se realiza en base a dos características o factores, en la cual todas las muestras deben de contener el mismo número de filas, ya que cada fila representa una réplica de los datos. Para poder realizar lo que es la ANOVA de dos direcciones, o en este caso llamado análisis de varianza, pues lo que les voy a enseñar en este momento es cómo realizarlo por medio de Excel. Ahora que ya tenemos las escuelas, lo que vamos a hacer es de que vamos a analizar lo que nosotros queremos saber de estas dos escuelas. Entonces, en este momento lo que yo voy a analizar es lo que son cómo les va a los alumnos en dos materias. Las materias que yo decidí utilizar son las materias de matemática y comunicación y lenguaje. Bueno, yo ya tengo acá las dos materias que yo voy a analizar. Entonces
Ahora les vamos a poner o colocar lo que es la cantidad o la nota que nosotros queremos analizar. Entonces en este momento yo quiero analizar la nota de un alumno X en el curso de matemáticas y en el curso de comunicación en lenguaje. La primera nota puede ser la cantidad que ustedes quieran. Por ejemplo, 65, 62, 70, 85, 93. Y en el de comunicación en lenguaje podríamos utilizar 83, 76, 68 y 88 y por último 64. Bueno, al ya tener nuestra tabla la vamos a arreglar. Ya tenemos nuestra tabla. Bueno, como ya tenemos la tabla, ya tenemos los cursos que queremos analizar, ya tenemos los datos, entonces lo que vamos a hacer es de que nos vamos a dirigir hacia donde dice datos. Nos trasladamos al lado derecho y al lado derecho, como ya configuramos Excel, nos va a aparecer el análisis de datos. Le damos clic en análisis de datos, esperamos a que nos cargue. Si no le aparece esto de análisis de datos es porque aún no ha configurado Excel. Entonces, como ya tenemos la configuración de Excel, entonces nos vamos a ir a la parte de abajo en el recuadro que nos apareció después de darle clic en análisis de datos. Dice análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupos. Entonces le vamos a dar clic ahí y le vamos a dar aceptar. Nos pide rango de entrada, rótulos y entonces vamos a seleccionar el rango de entrada. El rango de entrada va a ser todo nuestro cuadro. Ya teniendo el rango de entrada le vamos a dar clic en rótulos y en rango de salida. Rango de salida lo que vamos a hacer es de que para que el cuadro del análisis de varianza nos haga en la misma hoja de Excel le vamos a dar clic acá en la misma hoja. Al tener ya esto le vamos a dar clic en aceptar y automáticamente nos va a dar nuestro análisis de varianza. Esta es una forma fácil de poder